Continuamos en el mundo del transporte y en el final de esta edición vamos a compartir una entrevista con el profesor Rubén Benítez, que es historiador de la ciudad de Barranqueras y que nos va a comentar acerca de la historia de la llegada del ferrocarril Santa Fe a esta localidad portuaria. Para Chaco TV, gracias por estar acá. Sinceramente, si hay algo que hace mi presencia acá es para rescatar justamente una fecha trascendental para la ciudad barranquera, que fue la llegada del ferrocarril francés, un 18 de mayo de 1907, ¿no es cierto? Hace muchísimos años, 115 años. O sea que un hecho trascendental para la comuna. ¿Por qué digo esto? Porque se viene a unir justamente el ramal que faltaba, que era de La Sabana a Barranquera. Y esto se logra gracias justamente al gobernador Goitía, el gobernador de Santa Fe, el ministro del Interior, que estuvieron el 18 de mayo justamente acá, con el primer convoy, la llegada, la primera locomotora que viene de Resistencia, ¿no es cierto?, a Barranquera. Profesor, ¿qué transportaba? ¿Carga o pasajero? ¿Hacía las dos cosas? No, las dos cosas siempre. Es más, justamente la colonización del Chaco pasó por este lugar. Este transporte fue de vital importancia. La presencia misma en el acto inaugural, que procuraron justamente que llegara el ramal hasta Barranquera, era para sacar la producción primaria, ¿no es cierto? Todo el algodón, ¿no es cierto?, el quebracho, ¿no es cierto?, todos los productos del interior y viceversa también. Lo que nosotros entraba por acá y salía por acá, ¿no es cierto? Esto es fue el gran impulso que se le da para que pongamos en marcha este famoso corredor que se va a convertir y que va a servir como punto de salida, ¿no es cierto?, de la producción primaria y que también servía como transporte local. Lo que yo relataba justamente que mucha gente a través del ferrocarril llegó a este lugar y se quedó. Yo estaba relatando lo que vos escuchaste, era la historia de mi familia. Profesor, la necesidad del ferrocarril francés en aquella época en Barranquera también era porque estaba incipientemente creciendo el puerto de Barranqueras. Creo que hoy hablamos de la globalización y del multimodalismo. Y en aquella época prácticamente esto sería un transporte multimodal, la llegada del ferrocarril al incipiente puerto de Barranquera, una cosa así. Totalmente, muy exacto lo que vos decís, pero aparte viene a cementar, a poner un mojón importantísimo. Vos sabías que para determinar los lugares, para quedarse acá, era toda una problemática. Nosotros, para determinar los lugares aptos en la zona del puerto, tuvieron que hacer muchos replanteos. La inundación de 1905 sirvió justamente para determinar los lugares altos. Y por eso justamente que los empresarios del ferrocarril lograron que justamente se le otorgue cierto espacio, porque los espacios eran muy reducidos. Y obviamente eso obedecía a la importancia que tenía instalar acá la terminal barranquera, porque permitía traer toda la producción primaria desde justamente de La Sabana hasta Barranquera. Y por supuesto que sirva también para que la gente pueda transportarse de acá. Profesor, hay un vestigio de aquella época. Está la estación todavía. No funciona como estación ferroviaria, pero el edificio está. Se mantiene ahí firme con el paso del tiempo. Claro, porque justamente en el año 40, después yo te voy a enviar la foto, en el año 40 se remodela la estación terminal, ¿no es cierto? La otra era, yo te mostraría después la foto para que vos veas cómo era. Este modelo es distinto, pero acá lo importante es justamente lo que hicieron todo este movimiento, de vapores, de barcos, de personas, de intereses comunes, ¿no es cierto?, que va a radicar que la colonización del Chaco entre y salga por este puerto y que el ferrocarril fue el medio.
uno de los ferrocarriles más importantes, porque tenemos también el otro ferrocarril, que es el Central Norte, ¿no es cierto? Y en el medio teníamos el rural, el tranvía rural. O sea que nosotros, fíjate, teníamos los tres, teníamos un interno, y en las dos aristas de la ciudad teníamos, digamos, los puntos de salida, un nodo principal para que salga la producción. Esto es para que el chaqueño sepa que nuestra provincia es importante en lo que hace a la región y quizás también al país. Justamente el puerto de Barranquera jugó un rol importante y que justamente nosotros estamos por festejar el 7 de junio de 1923, que es cuando el gobierno nacional le otorga la categoría de puerto nacional. Es reconocido justamente a nivel nacional como tercer puerto justamente del país y por sobre todas las cosas, puerto de la región y un puerto abierto a, digamos, al mundo entero. ¿Antes de ese 7 de junio existía algo en el puerto de Barranquera? Sí, por supuesto, porque justamente existían toda una estructura precaria, porque justamente, ¿qué se inaugura ese 7 de junio? Se inaugura el primer muelle de madera. ¿Entendés? Que es lo que necesitaban las agencias marítimas, presionaban para que justamente se modernice esto, se ponga justamente las cosas en, digamos, como digamos, la exigencia que requería, ¿no es cierto? El hecho de poder tener, digamos, los tinglados, los galpones, ¿no es cierto? Un atracadero firme para que atraquen los barcos, ¿no es cierto? Y por supuesto para todo lo que sea movimiento portuario. Y ahí se logra por primera vez un muelle relativamente, ¿no es cierto?, en condiciones para comenzar. Pero acá no solamente es el muelle, no solamente es el puerto, sino el conjunto de instituciones que hacen a que consolide. O sea, acá tiene mucho que ver la aduana, tiene mucho que ver prefectura, el correo, ¿no es cierto? Todas las instituciones nacionales que forjaron esto. Y obviamente ya con una población más estable, ¿no es cierto?, de 800, casi 1000 personas, y que obviamente al estar radicado acá tienen un juzgado de paz, tienen, digamos, una escuela, una biblioteca, ¿no es cierto?, que hace que se empiece, digamos, a fortalecer internamente. Bueno, pasaríamos horas hablando de Barranquera, profesor, pero el tiempo es tirano. Le agradezco infinitamente que usted nos refresque lo que es la historia de esta ciudad, que es importante porque es nuestra identidad. Forma parte de nuestro patrimonio cultural y justamente yo le agradezco a Chaco TV que esté acá presente porque justamente está en nosotros difundir nuestra identidad y nuestra historia, porque no se puede querer lo que no se conoce. Gracias Chaco TV justamente por difundir nuestra historia, nuestra identidad. Gracias. Y así llegamos al final de esta edición del Mundo del Transporte. Nos encontramos nuevamente la próxima semana a través de la señal de Chaco TV.